Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días. ¿Tienen alguna pregunta, comentario, duda o algo que haya quedado de lo que vimos ayer? ¿De qué dependía que se clasificara a la depresión como, bueno, leve, moderada o grave? ¿De qué depende? Ujú. Pues depende de tu criterio, doctor, cuando veas al paciente. Esto significa que si el paciente apenas cumple con 5 criterios, con 5 síntomas, ¿sí? de los que se requieren para hacer el diagnóstico, si los síntomas son leves, si le está ocasionando una disfunción también pequeña en su actividad diaria, o sea, si te dice que se siente triste, que ha tenido problemas de sueño, pero no muy graves, que batalla para conciliar el sueño, que se siente medio cansado, ¿sí? Que ha pensado de manera pesimista en los últimos días, ¿sí? Y que nota que siente cierta dificultad para hacer las cosas de la manera fluida y rápida que las hacía antes, o incluso te dice que no se siente triste, pero que como que las cosas ya no le causan la misma satisfacción que le causaban antes, pues entonces a lo mejor ahí estás ante un cuadro de depresión leve, ¿no? Ahora, si tiene todos los 9 síntomas que se requieren para hacer el diagnóstico y ya bajó de peso 10 kilos en los últimos 6 meses y ya se levanta muy temprano, se despierta muy temprano en la mañana y ha pensado en matarse, incluso ya hasta fue con el notario para hacer un testamento y compró una pistola o ya digo, si tiene menos recursos económicos, fue a la ferretería y compró una riata de Ixtle de, de tantos metros porque piensa colgarse de las vigas, pues ese es un cuadro de depresión grave, ¿no? Y te digo, depende de tu criterio porque luego, entre esos dos extremos, pues te vas a encontrar muchos cuadros que a lo mejor tienen 6 síntomas o 7, y entonces cuando tú consideres que los síntomas están en ese rango entre leves y graves, pues entonces dices tiene una depresión moderada, ¿no? Pero sí, mucho depende de tu evaluación como clínico, pues, ¿no? Ahora, claro, hay diferentes escalas, ¿sí? Que luego pueden buscar ustedes en línea, pues ya están todas en línea, como la escala para depresión de Hamilton o la escala para depresión de Beck, BSK, o se llama Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale, y seguramente se van a encontrar ustedes otras 50 escalas donde objetivamente pueden ustedes palomear toda la serie de síntomas en diferentes presentaciones, pues vienen estas escalas, y entonces ahí objetivamente te da una numeración, dependiendo de la escala y dependiendo de dónde la bajes, te da una puntuación donde tú objetivamente, digo, por ejemplo, si, digo, esto luego se hace en las áreas de investigación, ¿no? O en los estudios propiamente donde están evaluando si, por ejemplo, los medicamentos o la psicoterapia funciona, pues cada cierto tiempo le ponen al paciente una escalita de estas y luego ya te va dando la puntuación, ¿no? Y te dice ahí, bueno,
entre 1 y 10 de puntuación tiene una depresión leve, porque a veces son por presentación de los síntomas, ¿no? Entre 10 y 20, pues tiene una depresión moderada, y entre 20 y 40, pues ya hablas de que tiene una depresión grave, ¿sí? Si quieren, bueno, no si quieren, a lo mejor luego, más adelantito, pues revisamos algunas de las escalitas estas, les digo, las más conocidas y las que luego se usan más son esas tres. La escala de Hamilton para depresión, la escala de Beck también para depresión, y el Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale, o sea, la escala de medición de depresión de Montgomery-Åsberg, ¿sí? Entonces, bueno, pues si quieres hacerlo así como muy minuciosamente, pues puedes utilizar cualquiera de esas escalitas, ¿no? Pero en la cuestión práctica, pues pues es una evaluación clínica que tú haces de acuerdo a al número y a la intensidad de síntomas que el paciente tiene. Te digo, si cumple apenas con los 5 síntomas y estos son leves, pues entonces tú dices, pues tiene una depresión leve. Pero si tiene toda la sintomatología completa de depresión, incluyendo el hecho de tener hasta propiamente un plan para suicidarse, pues entonces tú dices una depresión grave. Digo, o si el sujeto está catatónico, pues, porque algunas depresiones pueden incluir síntomas catatónicos, o si el sujeto está mutista, o sea, ni siquiera habla, pues eso ya te dice, pues esta es una depresión sota, ¿verdad? O si tiene ideas delirantes de culpa o de pobreza o de ruina o de miseria, pues esa es una depresión sotota con toda la mano, ¿no? Y entonces ahí vas a pensar en diferentes estrategias terapéuticas dependiendo de las que luego tiene uno a la mano, ¿verdad? No sé si más o menos por ahí va la pregunta. Sí, ¿Sí? Ándale pues. Entonces, bueno, te digo, ese tipo de cosas, pues luego, pues se puede hablar largo y tendido sobre ellas, ¿no? Como te digo, pues todo, por ejemplo, ahí nos metemos a este campo que luego le dicen de la propiamente, sería propiamente psicometría, ¿no? Psicometría del asunto patológico. O sea, en este sentido de revisar pues las diferentes escalas que están disponibles para determinar, por ejemplo, el grado de depresión, ¿sí? Entonces, bueno, nada más que eso, pues ya, ya lo revisaremos en otro momentito, a lo mejor con más calma, pues tendría que prepararles un una presentación específicamente sobre diferentes escalas, ¿verdad? Pero si alguien está interesado en hacerlo, pues luego se puede poner a investigar, porque siempre es una de las cosas que me reclaman, digo, me reclaman todos los alumnos cuando me, cuando me mandan las evaluaciones de allá de la dirección. O sea, como que no los pongo a hacer cosas o no los pongo a investigar. Digo, a mí se me hace que más bien, que más bien sí es cierto, pues sí, sí es cierto que no les digo específicamente que lo hagan, pero si lo quieren hacer, pues lo pueden hacer con toda confianza, pues bueno, eso les sirve a ustedes y si lo presentan acá en clase, pues me sirve a mí también, para recordar cosas. Entonces, si alguien está interesado en buscar escalas para depresión, y bueno, la otra cosa sería luego tener la posibilidad de aplicarlas, ¿verdad? Nada más que ahorita, pues como no estamos yendo a la cuestión práctica y al hospital, pues eso está dificultando un poquillo. Pero sí, sí se pueden hacer. E incluso, les digo, esta cuestión, ahorita que la traen a colación de cómo determinamos si está en tal o tal grado, pues incluso puede ser una idea para... Ah, no, pero es que ya no les piden tesis a ustedes, ¿verdad? Pero bueno, digo, en caso No, de ya no. que... ¿Mande? ¿Mande? Ya no. No, ya no. Bueno, ya se salvaron de esa. Pero digo,
En caso, por ejemplo, de que es una buena idea para alguien que esté interesado en hacer un trabajo de investigación, hablando que en este sentido de que les digo, a mí siempre me reclaman de que no los pongo a investigar. Digo, pues ya suficientemente trabajo tienen con la clase de cardiología, por ejemplo, donde hay que ponerse muy al día con todas con todas las diferentes actividades y luego, además, no es la única clase que llevan, pero se me ocurre en este momento que es una buena idea para alguien que esté interesado en hacer alguna investigación, por ejemplo, el utilizar una escala para detección de síntomas depresivos, por ejemplo, no sé, puede ser en población general y la pueden usar como una onda de tamizaje para encontrar, ahora sí que los ratings, o sea, las calificaciones respecto a síntomas depresivos, no sé, la pueden hacer en alumnos de medicina, ¿no? Y ver cuál es detectar el punto de corte también para ver si quién está y quién no está. Aunque luego, por supuesto, resulta, digo, tiene sus dificultades porque esto de las escalas, va a haber personas deprimidas que a lo mejor incluso no van a querer contestar la escala, ¿no? Digo, simplemente porque no tienen el ánimo suficiente para hacerlo. Entonces, bueno, las escalitas luego tienen sus, este, sus dificultades y claro, pues también tienen sus ventajas, pero entre las ventajas, pues está esta, ¿no? Que les digo, se puede hacer una investigación para ver, por ejemplo, prevalencia de sintomatología depresiva en una población X que esté disponible en el momento que el, que el sujeto interesado quiera hacer su escaneo, ¿no? Pero bueno, ya nos fuimos por otro lado y les decía, digo, ¿hay otra pregunta o algo que se les haya quedado por ahí del, del día de ayer? Doctor, yo tengo una duda en cuanto a lo de la duración de la depresión. O Sí. sea, son de que 6 meses, pero o sea, que tengan los síntomas así seguidos o que se puede alternar con periodos en los que esté sano o ya después de esos 6 meses es cuando empieza a estar como no tan deprimido o como, o sea, no entiendo lo de los 6 meses. O sea, el episodio va a durar 6 meses en promedio. Digo, en un episodio depresivo mayor. Esto es, estos 6 meses, el paciente se le va a, el paciente se le va a pasar en el hoyo. O sea, van a ser 6 meses de sufrimiento, de tristeza, de desesperanza, de pensamientos negativos, de insomnio, de malestar, de dolor físico inclusive, de que va a estar bajando de peso, de que no le va a encontrar gusto a nada. O sea, regularmente los síntomas son continuos en un mismo episodio, ¿verdad? Entonces, bueno, la persona empieza con el episodio depresivo mayor en febrero y a lo mejor se la pasa deprimido febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y como para estas fechas como que empieza a levantar cabeza y en el lapso del siguiente mes se le empiezan a quitar los síntomas y luego el cuadro remite y probablemente la persona tenga un episodio de estado de ánimo normal que se puede prolongar, o sea, ya la persona pues se siente bien y ya se le olvidó el episodio depresivo. ¿Eh? Digo, eso es lo que sucede luego, vaya, regularmente, o sea, la historia del cuadro depresivo, del trastorno depresivo mayor. Y a lo mejor la persona sigue bien durante 5 o 10 años y a lo mejor ya cuando cumple los 30 o los 40 años tiene otro episodio depresivo mayor. ¿Eh? Así puede pasar. Nada más que luego, pues como les comentaba ayer, pues hay varias, digo, esto que luego dicen de que cada persona es diferente, ¿no? Y
no hay enfermedades sino enfermos, pues luego hay personas en las que los episodios depresivos se repiten con mayor frecuencia, probablemente dependiendo de la carga genética que tengan y también de los niveles de estrés que estén experimentando durante la vida, pues a lo mejor va a haber gentes que tengan episodios depresivos más frecuentes. ¿Sí? Y también, como les decía ayer, pues es una cuestión estadística, en promedio duran 6 meses, pero luego a lo mejor el tercer o cuarto episodio depresivo que tiene una persona ya por ahí de los 50, 60 años, a lo mejor después de que durante la vida presentó varios, a lo mejor a los 60 años tiene un episodio depresivo que ya no le duró 6 meses, a lo mejor tiene un episodio depresivo que probablemente le vaya a durar 1 año o 2 años o 3 años que se cronifique, ¿no? Y luego resulta que probablemente en un grupo de esas personas de mayor edad, esos episodios depresivos muy probablemente luego están relacionados con la presentación de enfermedades neurodegenerativas, o sea, a lo mejor la depresión a los 65 años es un aviso de que la persona está desarrollando una enfermedad de Parkinson o está desarrollando una enfermedad de Alzheimer o que está desarrollando alguna otra variedad de cuadro neurodegenerativo y entonces a lo mejor, digo no a lo mejor, esas son las áreas donde ahorita pues están poniendo interés muchas gentes para ver realmente qué es lo que luego sucede en estas circunstancias, ¿verdad? Pero les digo, en términos generales, cuando hablamos de depresión acá en este momento, pues las presentaciones de los cuadros depresivos, o vaya, lo que les voy a preguntar en el examen es, ¿cuánto dura un episodio depresivo mayor? Pues digo, la respuesta es en promedio 6 meses, ¿sí? Y en esos 6 meses, pues lo más probable es que la persona tenga, pues, todos los síntomas de depresión que luego o que describimos, pues, ayer, ¿sí? No sé si le contesté, doctora, o cuál era la duda. Sí, entonces, por ejemplo, con los 6 meses seguidos no sería depresión mayor, sería otro tipo de depresión como más aguda o así, ¿verdad? ¿Cómo? O sea, no sería un trastorno depresivo mayor, sería nada más como depresión, pero de menor duración si no cumple con los 6 meses seguidos. No. Digo, en promedio duran 6 meses, ¿sí? Pero pueden durar menos o pueden durar más. Pero les decía, el criterio de tiempo para el diagnóstico, o sea, si la persona duró un mes con síntomas depresivos, con las características que dijimos ayer, si nomás duró un mes con eso, uno ya, es más, si duró 3 semanas con el cuadro, uno ya, digo, legalmente pues, o así como muy al pie de la letra, uno puede decir, si duró un mes con síntomas, tú ya puedes decir, fue un episodio depresivo mayor. Un mes con dificultades para dormir, con problemas de apetito, con falta de ganas de hacer las cosas, con fatiga, con apatía, con pérdida de la capacidad para disfrutar o con tristeza o con llanto y con dificultades para concentrarse. Si eso te duró un mes nada más en el cuadro del paciente, pues con toda puntualidad tú puedes decir, este fue un episodio depresivo mayor, nada más que pues nomás duró un mes. A lo mejor se autolimitó, a lo mejor en un mes ya se le pasó, ¿sí? Digo, no tiene que durar necesariamente 6 meses. Digo, 6 meses es lo que duran en promedio, pero regularmente, eh, regularmente, digo, tienden a durar en promedio eso, nomás, digo, 6 meses, pero pueden durar menos y también regularmente pues pueden durar más. Ahora, cuando los episodios depresivos mayores duran menos de 6 meses,
o duran poquito, así como ese que dijimos, pues que duró nomás un mes o 2 meses, pues luego es muy poco probable que las gentes vayan a buscar atención, ¿sí? Porque bueno, si ya se me pasó en 2 meses, pues ya estuvo, pues ya no hay bronca, ¿sí? La cosa es que pues de eso luego realmente pues no tenemos muchas estadísticas, ¿no? Ni tenemos muchos datos. Lo que luego vemos realmente en la práctica es la gente a la cual la depresión ya le duró más tiempo. Y también, desgraciadamente, luego vemos estas personas que tuvieron episodios repetidos o que llegan con un episodio que ya se les cronificó, ¿sí? Entonces, bueno, pues tengan eso en cuenta. Ahora, para decir que es depresión mayor, pues ya con 15 días que el sujeto tenga los síntomas, pues uno ya dice, pues sí, es un episodio depresivo mayor, ¿sí? Claro, les decía, en la variedad luego que se encuentra uno de cuadros, pues te vas a encontrar muchas otras presentaciones que luego, por supuesto, no van a cumplir con las características de depresión mayor. O sea, te vas a encontrar con gentes que tengan cuadros depresivos que a lo mejor les duran menos de 15 días. Te vas a encontrar personas que tienen periodos depresivos breves que les duran una semana o menos de 2 semanas, pero de todas maneras es depresión. Nada más que en esos casos probablemente se incluyan estos diagnósticos que luego vienen como diagnósticos adicionales en el manual. O sea, hay personas que sí tienen episodios depresivos que les duran muy poquito tiempo, pero que cumplen con todas las otras características de depresión. Y entonces tú le pondrías ahí en el diagnóstico, esta persona tiene otro trastorno depresivo especificado, ¿verdad? Como pudiera ser un trastorno depresivo de corta duración o que dura menos de 15 días, ¿sí? Pero en ese caso, pues sí, no es propiamente un episodio depresivo mayor, digo, es a lo mejor otro trastorno depresivo especificado, que vienen ahí como posibilidades cuando la persona no cumple, por ejemplo, en este caso, los criterios de tiempo, ¿sí? No sé si te Sí, contesté bien. esa era mi duda, gracias. ¿Ande? Esa era mi duda. Gracias. Eso era, ¿verdad? Bueno. Y entonces les decía, por esto de que ayer estábamos viendo los criterios de la depresión mayor precisamente, y además porque me causa como mucha flojera ver ese rollo que si el cerebro y los lóbulos prefrontales y todo eso, y digo, porque en el otro grupo preguntaron que qué rollo con el trastorno bipolar, porque en los criterios diagnósticos de depresión mayor, pues viene que el hecho de que uno tiene que excluir el hecho de que el paciente tenga un trastorno bipolar. O sea, uno de los criterios para diagnosticar trastorno depresivo mayor es que la persona nunca haya tenido un episodio maníaco o hipomaníaco, ¿sí? Y bueno, los episodios maníacos e hipomaníacos son precisamente la característica de estos cuadros que se llaman trastornos bipolares. Y entonces, más bien por esa razón se me ocurrió intercalar esto aquí, que de todas maneras, pues es parte del programa, y además, pues es un trastorno muy frecuente. Bueno, ayer estaba viendo, para mencionarlo de pasadita, estaba viendo una onda de actualización donde un neurólogo, bueno, estaba diciendo, eh, que pues ellos como neurólogos le llegan también muchos pacientes deprimidos, y estaba comentando que ellos ven muchos pacientes deprimidos, pero los ven más bien porque no quieren ir con el psiquiatra. Pues sí, algo de razón ha de tener, ¿verdad? Luego, como que los psiquiatras no tenemos muy buena fama entre la población. Digo, como que hasta la fecha todavía se ve mal que alguien diga, pues es que voy a ir al psiquiatra, ¿verdad? Pero bueno, esas ya son otras cuestiones que
que tiene que ver con otros aspectos de la población y del tratamiento de la gente. Pero entonces este neurólogo decía, yo veo muchos pacientes deprimidos porque no quieren ir con el psiquiatra, aunque realmente no, pues yo no me dedico a ver pacientes deprimidos, ¿verdad? Y precisamente este neurólogo es el que estaba diciendo eso que les acabo de decir ahorita. O sea, que ellos ven muchas gentes con depresión y en muchos de los casos que ellos ven de gentes deprimidas, sobre todo pacientes deprimidos arriba de los 60, 70 años, desgraciadamente ellos se percatan de que el cuadro depresivo de esos pacientes, de esas personas, es un aviso o es una señal temprana de que luego después ese paciente que ellos vieron con depresión, al ratito lo van a ver que tiene un síndrome de Parkinson o que tiene una enfermedad de Alzheimer o que tiene una enfermedad de cuerpos de Lewy o que tiene una demencia frontotemporal o cosas por el estilo, ¿no? Claro, por el grupo de población de pacientes que luego atienden con más frecuencia los neurólogos, pero bueno, digo, luego inicialmente los ven deprimidos y a lo mejor el diagnóstico que ellos hicieron la primera vez que vieron al paciente fue precisamente de trastorno de depresión mayor, ¿sí? No más que en ciertas edades, pues luego las cosas epidemiológicas se van presentando de forma diferente, ¿no? Y entonces les decía, por este rollo que vimos ayer de las características del trastorno depresivo mayor y mencionando que si es depresión mayor, pues nunca ha habido episodios maníacos o hipomaníacos. Entonces, en atención a eso, pensé en ver hoy subtipos bipolares para ir conectándolo, pues, todo esto de una manera también racional, ¿no? Y organizada hasta donde puede uno ser más o menos organizado. Y entonces, Doctor, en términos una del... pregunta. Sí, ¿quién es? Sí, Milka. Por ejemplo, si a una persona le diagnosticaron depresión mayor, Sí. pero le dieron, aparte de los antidepresivos, le dan litio y mencionó usted que era para el control de los episodios maníacos, entonces ya no sería una depresión mayor, porque si la persona sí tuvo No. un episodio maníaco pero está diagnosticada con depresión mayor, entonces no sería depresión mayor, ¿o sí? Digo, pero la persona tuvo un episodio maníaco. Sí. Bueno, sí. sí. Es Sí, sí una tuvo. paciente que tuvo un episodio maníaco. Así es. Caracterizado por Cambios de ánimo muy bruscos de entre uno y otro. como de qué ánimo a qué ánimo. Primero estaba muy, con depresión, muy, ¿cómo se llama? Bueno, Triste. miren. Y luego ya después muy alegre. Bueno, vamos a ver cuáles son las características propiamente del episodio maníaco. Ajá. Para ver si se puede aclarar el asunto. Bueno, hay una cosa respecto a esto que está preguntando usted. Sí, es un estabilizador del estado de ánimo. Es un buen estabilizador del estado de ánimo y la indicación para recetar litio, para prescribirle litio a un paciente, la indicación principal es que el paciente tenga otras por el tipo 1, particularmente que se encuentre en un episodio maníaco. Si la persona está actualmente en un episodio maníaco, dale litio, es la indicación principal. ¿Sí? Ahora, el segundo o la segunda indicación para
para prescribir litio es la terapia de mantenimiento para una persona que tiene un trastorno bipolar tipo 1. Parece que el litio, ¿sí? La persona tenga menos episodios maníacos o que si tiene algún otro episodio, este no sea de la misma intensidad con que tuvo el anterior cuando no estaba tomando litio, ¿sí? Y por ahí la quinta indicación para prescribir litio es el utilizarlo para potencializar el efecto de los antidepresivos. O sea, cuando los antidepresivos no están funcionando al 100% en un trastorno depresivo mayor y ya le diste varios antidepresivos y empleaste diferentes estrategias, a lo mejor una cosa que puede funcionar es agregarle poquito litio al antidepresivo, pero nada más como potenciador del efecto, pero eso en cuadros de depresión mayor, ¿sí? Entonces, bueno, digo, son cosas diferentes, o sea, no se usa el litio exclusivamente para tratar el trastorno bipolar, ¿sí? Entonces, bueno, eso habría que tenerlo en mente. Ahora, les decía, vamos a describir ahorita en qué consiste un episodio maníaco para ver si se puede aclarar un poco más esto que estaban preguntando ahorita, ¿verdad? Muy bien. Entonces decía, ¿cómo ven? ¿Sí? Sí, está bien, gracias. Por ahí va la cosa. Entonces les decía, que también tenemos que comentar que desgraciadamente ahorita en México no hay litio. Nos encontramos con esa novedad en estos últimos meses, ¿no? Entonces, si ven ahorita a alguien que tenga trastorno bipolar, pues no le digan que tome litio porque no hay. Bueno, a menos que lo mande traer de Estados Unidos, que luego a veces puede suceder, pero a lo mejor tampoco lo dejan pasar, ¿verdad? Digo, a la gente que traiga litio. Entonces, quién sabe qué está pasando, que ahorita estamos batallando con el abasto de litio para los pacientes que tienen trastorno bipolar. Y entonces ahorita les tenemos que estar dando otras cosas. Bueno, afortunadamente yo no, porque últimamente no he visto muchos pacientes bipolar. Entonces, digo, qué bueno que no los he visto porque no me veo en la trágica necesidad de decirles, oiga, pues le caería bien el litio, pero ahorita no hay aquí en México. Digo que ha habido litio aquí durante muchos años, pero bueno, les decía, eso queda también como cuestión práctica, pero también ahorita pues preocupante, pero bueno, digo porque aparte el litio es un medicamento, o digo, ni siquiera es un medicamento, pero es relativamente barato, o sea, pues es, vaya, es pues carbonato de litio, ¿no? Pues es como cloruro de sodio, pues es como la sal de mesa, pues se puede, es más, incluso se puede utilizar como sal de mesa. Nada más que luego vieron que algunas personas se intoxicaban, entonces ya la quitaron de ese uso. Pero para el tratamiento del trastorno bipolar es un medicamento, pues yo diría, es todavía hasta la fecha de primera línea. Y entonces, ¿en qué consiste este rollo del trastorno bipolar? Pues bueno, vamos a, antes de describir el episodio maníaco, vamos a mencionar esto. Mire, en general, pues, un trastorno bipolar es un trastorno del estado de ánimo. Les decía yo, hasta 2013, los trastornos del estado de ánimo incluidos en el manual diagnóstico de la Asociación Psiquiátrica Americana, pues incluían tanto a los trastornos depresivos como a los trastornos bipolares. Pero muy probablemente por, sobre todo, la gran carga genética que se ha visto que está involucrada en la presentación de los cuadros bipolares, pues como que se les decidió dejar en un capítulo aparte de los propiamente trastornos depresivos. Ahora, el trastorno bipolar, pues, es un trastorno del ánimo y se acompaña de la presentación de episodios de manía y o de hipomanía. Entonces, el trastorno bipolar se puede presentar
en la variedad de trastorno bipolar tipo 1, y cuando la persona tiene un trastorno bipolar tipo 1, tiene episodios maníacos que pueden venir con o sin episodios de hipomanía. ¿Sí? El trastorno bipolar tipo 2 es un cuadro donde hay uno o más episodios hipomaníacos, pero el paciente nunca ha tenido ningún episodio maníaco. Ahora, si la persona por lo menos ha tenido un episodio maníaco, entonces uno ya dice, pues tiene bipolar tipo 1. ¿Sí? Y si fuera poco, también hay que considerar que luego te encuentras personas que nada más refieren depresión, pero tienen por ahí algún familiar, sobre todo algún familiar de primer grado, la mamá, el papá, un hermano, a ver, bueno, más raro, pero a lo mejor un hijo, que luego tienen historia de manía. O sea, algún familiar consanguíneo fue diagnosticado como persona con trastorno bipolar tipo 1. Tú estás viendo al paciente y te dice, te da toda la historia de que tiene un cuadro depresivo mayor actualmente, ¿sí? Pero te dice, pero a mi papá le diagnosticaron trastorno bipolar tipo 1. Digo, le diagnosticaron trastorno bipolar, tuvo un episodio maníaco. Entonces, si el familiar tiene diagnóstico de trastorno bipolar tipo 1 o tiene una historia de manía, entonces se considera que el paciente tiene un trastorno bipolar tipo 3. Y todavía para hacerlo un poquito más complicado, hay quienes dicen que no, que más bien esos que tienen una historia familiar de manía, pero actualmente vienen deprimidos, tienen más bien un trastorno bipolar tipo 4. Y los que tienen el trastorno bipolar tipo 3 tienen un episodio maníaco que ha sido inducido por antidepresivos. Por eso les comentaba yo que hay que tener en mente la distinción entre el hecho de que la persona tenga nomás un trastorno depresivo mayor o que tenga un trastorno bipolar. En este caso, donde la persona llega propiamente con un episodio depresivo mayor. Porque aquí cualquiera de estos, por ejemplo, el trastorno bipolar tipo 1, pues sí puede tener episodios maníacos o hipomaníacos, o ahí viene campechaneado uno y otro, pero también puede tener episodios depresivos mayores. Y en el caso del trastorno bipolar tipo 2, ese pues ha tenido puros episodios hipomaníacos, pero también puede presentar o también puede tener episodios depresivos mayores, ¿sí? Entonces, es importante distinguir si es una persona que tiene nomás el trastorno de depresión mayor o si es la persona que tiene un trastorno bipolar, sea tipo 1 o sea tipo 2, de cualquiera. Porque en el trastorno bipolar, si la persona te llega cuando está en el cuadro depresivo y le das exclusivamente antidepresivos, entonces existe la posibilidad de que lo vires, de que le cambies el chip, ahora sí, a través de un medio farmacológico, y entonces le vas a desencadenar con probabilidad elevada un episodio maníaco o hipomaníaco. Y entonces ahí luego sí, si les encadenas una manía, como dice ahí, pues entonces ahí sí salió peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Entonces era un paciente que tiene trastorno bipolar tipo 1. ¿Eh? Y entonces les decía, la conducta que debe uno pensar es, pues bueno, si esta es una chavita deprimidona, ¿verdad? Tiene 17 años, pero su mamá, que tiene 38 años, tiene diagnóstico de trastorno bipolar 1 y toma litio. Entonces, en ese caso particular, por ejemplo, a esa muchachita que a lo mejor te llega con una depresión moderada, probablemente convenga darle más bien un estabilizador del ánimo que un antidepresivo. O si le das un antidepresivo, pues se lo tienes que dar con un monitoreo muy, muy, muy cercano,
porque uno tiene que pensar que hay la posibilidad de que esta persona se nos vire hacia un cuadro maníaco. ¿Quedó claro esto? Yo tengo una pregunta, Doc. Hey. Es que, bueno, no entiendo una cosa sobre esto. Por ejemplo, en las personas que, por ejemplo, el bipolar tipo 1, dice Sí. ahí que hay personas que se caracterizan por episodios maníacos con o sin hipomanía. Es decir, por ejemplo, si tenemos un caso de una persona maníaca, pero que no experimenta la hipomanía, o sea, nada más episodios de manía, ¿cómo, o sea, cómo pudiera ser eso un problema clínico? Es decir, a lo mejor no entiendo muy bien cuál es el concepto de manía, o sea, ¿cómo se sienten los pacientes? ¿Bien Bueno, o aquí está. eufóricos, felices, Sí, o cómo se sienten? a lo mejor tu pregunta se contesta con esta diapositiva. Este es el cuadro de manía. ¿Eh? Este es el episodio maníaco. El paciente hace esto, así lo vemos. El paciente tiene una autoestima por todo lo alto, se siente grandioso, tiene ideas grandiosas que inclusive pueden ser delirantes, ¿no? Digo, si son congruentes con el estado de ánimo del paciente, se puede creer Dios o se puede creer que es lo máximo, pues, es el más importante empresario que el mundo se ha encontrado nunca, ¿sí? El sujeto Ok. va a hacer mil cosas. Además, no duerme, digo, propiamente tiene insomnio, nomás que en este caso el insomnio tampoco le molesta. Es esto que estabas diciendo tú, doctor, o sea, el paciente se siente muy bien, siente que no tiene nada, digo, siente que es lo máximo. Además de que siente que es lo máximo, luego duerme poco, tiene insomnio, igual que en la depresión, ¿no? Nomás que acá el sujeto duerme poco, pero se sigue sintiendo muy bien, se sigue sintiendo descansado, durmió bien poquito, pero se durmió a las 4 de la mañana y a las 7 de la mañana ya está despierto y con las pilas puestas para darle duro a lo que tenga que hacer, a enfrentar la vida con todo el ánimo del mundo, ¿sí? Oh, pues qué chido. Entonces, No, más que eso no es normal, pues digo, entonces, lo normal es que te levantes con hueva, que digas, ay, cabrón, ya otra vez, bueno, vámonos. Y luego ya después agarras vuelo ya como para las 10 de la mañana, digo, la persona normal, ¿verdad? En tanto te va subiendo poco a poquito el cortisol y te vas poniendo en onda, pues ya como para la clase de las 10 dices, pues ahorita sí, en esta sí pongo atención. Digo, en la clase de las 7 todo el mundo estábamos dormidos, ¿eh? Vaya, eso es lo normal. Pero esto no. Y además, no les pare el hocico, tan hable y hable y hable y hable y hable todo el tiempo, ¿eh? Sí, ¿iban a preguntar algo? entonces ya entendí. Quiere decir que en ese caso el problema no es que se sientan mal, sino que es un problema funcional que luego se va a reflejar por lo mismo, ¿no? Que se siente, o sea, es en extremo eufórico. Pues el Como problema es dice que ahí. se sienten exageradamente bien, ¿no? Y luego además, bueno, eso es lo que estábamos viendo acá en cuanto al estado de ánimo, ¿no? El estado de ánimo, primero, pues es anormal, o sea, no es lo normal que el sujeto se siente eufórico a las 6 de la mañana sin que te hayas echado un perico, pues, o sea, me refiero a esto final que dice acá en los mismos criterios diagnósticos. O sea, te puedes sentir igualito que todos estos síntomas que dicen ahí, pero por efecto directo de una sustancia. O sea, si alguien se metió unas rayas de cocaína, pues a lo mejor va a tener todos estos síntomas, ¿no? Nada más que si tiene todos estos síntomas, pero en la evaluación, en la historia, te das cuenta de que este cuate se metió cristal, pues entonces el diagnóstico es otro, ¿no? El diagnóstico a lo mejor en ese momento puede ser inclusive una intoxicación por MDMA, ¿verdad? Una intoxicación por metanfetaminas, pero igual que en la intoxicación por metanfetaminas,
va a estar verborreico, no va a parar de hablar, y además si quieres pararlo de hablar, se te va a enojar, se va a poner irritable, se va a poner de uñas, de mal humor, va a dormir muy poco, el pensamiento va a ir a 1000 por hora, y ese fenómeno luego claro, se manifiesta a través del discurso del paciente. O sea, esto que les decía, el paciente habla y habla y habla y habla. Claro que en ese momento del episodio maníaco, regularmente no te dice eso, ¿verdad? Digo, no te dice que su pensamiento va a 1000 por hora, porque en ese momento como que no está muy dispuesto a realmente darte información, porque él no se siente mal, pues él incluso se siente muy bien, ¿sí? Y luego, pues en esos casos, estos sujetos pues no van a ir a buscar consulta ni atención, ni van a buscar mejorar, vaya. Pues ponte en los zapatos del paciente, pues el que va a mejorar, pues él es lo mejor del mundo, pues ya qué más puede mejorar. Se siente propiamente en la cima del mundo. No más que, pues no es normal que te la pases hable y hable y hable y hable y hable sin parar. No es normal que estés todo distraído. No es normal que tengas este fenómeno que se llama fuga de ideas. O sea, las ideas se van entrelazando entre sí una con otra, pero en base a puras ocurrencias, que se suceden de manera interminable, con muchos chispazos ahí de humor, con gracejadas, con con rimas, con cuestiones ocurrentes, pero realmente muy graciosas. Entonces, bueno, el sujeto está a todo dar, ¿no? Incluso si anda así de muy buen humor y todo, pues te va a caer muy bien ese cuate en ese momento, ¿no? Digo, va a estar ahora sí que, arribototota, ¿no? Va a andar muy bien, te va a caer muy bien, ¿sí? Nomás no intentes callarlo porque, vas a terminar peleándote con él, ¿no? Entonces, son sujetos que regularmente en algún momento van a requerir hospitalización. Bueno, ahorita lo vamos a mencionar en la siguiente diapositiva. Pero bueno, no sé si, digo, además de que están distraídos, pues tienden a hacer estas cosas que dice abajo, o sea, empiezan a estar como mucho más activos en muchas áreas, o sea, quieren reunirse con las personas, ir a la fiesta, en el trabajo quieren hacer todo al mismo tiempo, en la escuela, pues quieren terminarlos todo el mismo día y hacer todo lo más rápido posible y demás. El asunto es que luego, con tanto que quieren hacer, luego regularmente, pues dejan todo sin terminar, ¿no? Porque están haciendo una cosa y mejor se van a hacer otra y ahora esto y ahora aquello. Entonces, tienen esta eh, como tendencia a querer hacer 1000 cosas, pero luego pues no van a acabar nada, porque pues aparte están todos distraídos, ¿no? Y luego se les ocurre una cosa y así como hacen una cosa, hacen otra y quieren andar aquí y allá y en todos lados al mismo tiempo, y luego realmente no pueden poner atención a las cosas, y además, pues van a andar haciendo tonterías, como yo les decía a ustedes ayer, ¿no? Y esto de hacer tonterías se refiere a ese último síntoma que se menciona ahí, o esa última manifestación. El sujeto se implica de manera excesiva en múltiples actividades que luego pueden tener altas probabilidades de causar daños o consecuencias graves, ¿no? Como esto de que hacer gastos alocados, o como dice ahí, irrefrenables, o sea, precisamente como para estas fechas, alguna vez me llegó una paciente que usted tiene, no sé si todavía viva. Digo, acá les digo, no sé si todavía viva, porque luego a los pacientes bipolares también les da por suicidarse, porque les decía, también tienen episodios depresivos.
y también tienen episodios depresivos muy graves, particularmente los pacientes que tienen trastorno bipolar tipo 2. ¿Sí? Pero bueno, les decía de esta señora que llegó alguna vez y me dijo que habían comprado, es más, es que llegó ella con su esposo y los dos llegaron con unas chamarras muy bonitas, nuevas, de pluma de ganso, bastante llamativas las chamarras, digo, porque estaban bonitas, pues, de bonitos colores brillantes y demás. Y me comentó que habían comprado 7 chamarras. Digo, pues a eso se refiere con compras y refrenar. Digo, pues para el frío, pues está bien que te compres una chamarra. Bueno, y si le compras una chamarra también, ¿no? O compras una chamarra junto con tu pareja, pues bueno, está bien, te compraste una chamarra. Pero comprar 7 chamarras y además comprar 7 chamarras aquí en Torreón, donde a lo mejor el frío para usar una chamarra de pluma de ganso dura a lo mejor 3 días al año, pues como que no tiene sentido el hecho de comprar esas cosas, ¿no? Bueno, me acordé también que esa paciente alguna vez, bueno, eso me lo comentaron otro colega, pero era la misma paciente. Esa paciente llegó a consulta a la oficina de otro psiquiatra, pero estaba esperando a su hora de consulta fuera del consultorio del psiquiatra, pero estaba vestida de payaso, o sea, iba disfrazada de payaso para su consulta. Pues bueno, era una paciente bipolar. Entonces, bueno, pues así la riegan, ¿no? Los pacientes bipolares. Y pueden tanto ser compras como indiscreciones sexuales, inversiones económicas, y todos estos 7, pues, son los síntomas de que la persona tiene un episodio maníaco. Ahora, tiene que tener por lo menos 3 de estos, ¿sí? Pero si el estado de ánimo es nomás irritable, entonces tiene que tener 4. Y tienen que estar presentes por lo menos por una semana. Y entonces, ahí en la duración del trastorno o del episodio maníaco, nos detenemos para empezar el fin de semana, ¿no? Y ya el lunes vemos qué pasó con la manía y con la hipomanía. Si les parece bien. Sí, ¿Cómo doctor. ven? Sí, doctor, gracias. Sí, doc. Ándele pues. Entonces, cualquier cosa, pues ahí el lunes me preguntan. Y si les surge algo ahora el fin de semana, pues ahí lo ponen en el chat. Y si aparece, pues interactuamos ahí a través del chat. No se olviden de contestar los sondeos esos que les mandé, aunque ya se me desaparecieron, pero contéstelos de todas maneras, a lo mejor les sirven para el primer examen parcial. Entonces, muchas gracias, ahí nos vemos. Hasta el lunes. Gracias, doctor. Hasta el lunes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Hasta el lunes. Hasta el lunes.